qué gusto poderles ver un miércoles más, ¿verdad? Aquí reunidos, bienvenidos a toda la iglesia. Y vamos hoy esta noche a aprender de la palabra de Dios. Yo siempre digo que cuando es el tiempo de la predicación, hermanos, es el tiempo donde nos sentamos a descansar en los pastos verdes, ¿verdad? Que dice Salmo 23. En verdes pastos me darás descanso. Pues este es el momento, hermano, donde nos sentamos y donde como ovejitas comenzamos a recibir ese descanso de nuestro pastor. Así es que, hermano, pues prepárate para esta palabra, prepárate para esta noche donde vamos a conocer más acerca del corazón de nuestro Dios y acerca del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y ahí en tu lugar vamos a hacer una oración para poder recibir esta palabra, para poder que esta palabra caiga en una tierra sana, en una tierra fértil, en una tierra que produce, en una tierra que va a fructificar. Así es que ahí en tu lugar vamos a orar. Padre, yo te doy gracias y te bendigo, Señor, por esta palabra y por este tiempo tan hermoso, Señor, de alimento, de pastos, de aguas, de vida que tú, Señor, nos permites disfrutar. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia con gozo, con gusto. Ya te alabamos, ya oramos, Señor, y ahora queremos ser alimentados a través de tu palabra. Gracias por la oportunidad de vida que nos has dado para poder estar en este lugar. Te bendecimos y te adoramos y creemos, Señor, que esta palabra es suficiente para nosotros, que esta palabra va, Señor, a responder cosas en nuestro corazón, pero también que esta palabra va a transformar, Señor, nuestra relación contigo y nuestra vida. Te amamos, Señor, te amamos porque eres un Dios fiel y eres un Dios justo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. No los escuché decir amén. Amén. Acuérdate que cuando decimos amén, estamos diciendo que se cumpla, que así sea. Así es que siempre que escuches alguna promesa, alguna palabra, tú di amén, que estás diciendo, claro, yo la quiero para mí, que así sea, que se cumpla en mi vida. Y vamos a iniciar esta noche, hermanos, leyendo una porción de la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Esdras, en el capítulo 8, vamos a leer del versículo 21 al 23. Y esta noche el Señor va a hablar a nuestras vidas y el Espíritu Santo nos va a enseñar, hermanos, a que aprendamos a depender de Dios. De eso se trata esta enseñanza, esta predicación, a aprender realmente a depender de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos decir, no, es que yo sí dependo de Dios, yo le creo a Dios, yo sí tengo fe. Pero vamos a esta noche a aprender cómo hay ciertas cosas que revelan que a veces nuestra confianza no está totalmente puesta, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en nuestro Dios todopoderoso. Y vamos a través de la historia de Esdras, un personaje precioso que la Biblia tiene todo un libro para darnos como ejemplo de la vida de Esdras, y que nosotros debiéramos de profundizar en la vida de este hombre, en su carácter y en lo que él era. ¿Cómo nosotros podemos aprender realmente, hermanos, realmente a depender de nuestro Dios en su totalidad? Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23, dice así la palabra de Dios. Luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Y este texto, hermanos, va a encerrar esta dependencia que tenía Esdras hacia Dios. La Biblia siempre nos va a enseñar y siempre nos va a llevar a depender de Dios. Proverbios 3, versículo 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas, Él va a allanar tus caminos. Hermanos, pero hay algo aquí, hay un secreto: no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando hablamos de dependencia del Hijo de Dios, del cristiano, hacia su Creador, hacia Dios Todopoderoso, hacia su Salvador, hacia el Espíritu Santo, es porque esta persona, es porque este hombre, esta mujer, ya está dejando a un lado totalmente de confiar en lo que Él es.
en lo que él tiene o en su inteligencia. La Biblia siempre te va a llevar y me va a llevar a depender de Dios. Esto es lo que nos va a enseñar. La dependencia a Dios, hermanos, te quiero decir algo, nunca va a fallar, porque eso también la Biblia lo dice. El cielo y la tierra van a pasar, las palabras del Señor no van a pasar, y su palabra dice que Él es fiel a sus promesas y que en Él son sí, son amén, y que Él las cumple, y que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida, a veces llegamos a confiar más en nuestra propia prudencia, en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, y dejamos a un lado de confiar en Dios. Pero la confianza en Dios, la dependencia a Dios nunca va a fallar, y eso es lo que yo quiero que en tu corazón se vaya quedando. Si tú dependes y crees en el Señor, Dios nunca te va a fallar, jamás, como no lo ha hecho hasta ahora. ¿O cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha defraudado? ¿Quién puede decir? A nadie, hermano. Somos testimonio de su fidelidad. Así es que, ¿qué va a pasar? Cuando tú confías en el Señor, cuando tú le crees, Él te va a fortalecer, Él nos va a llenar de confianza para enfrentar las dificultades de la vida. De esto se trata, porque Él sabe que en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener problemas, íbamos a tener situaciones difíciles, enfermedad, bueno, íbamos a enfrentar hasta la misma muerte de la gente que queremos, la separación, la traición, íbamos a pasar escasez, íbamos a pasar dolor físico, emocional, espiritual. Todo eso el Señor ya lo sabía. Y entonces Él dice: cree en mí, carga con mi yugo, porque es sencillo y es fácil, y tu carga va a ser más ligera, porque quien realmente va a cargar voy a ser yo, pero depende de mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, realmente depender de Dios. Con este texto que vamos a leer, vamos a aprender esta grande lección para nuestra vida como cristianos. Porque es muy bonito decir, ¿verdad? Decirle a alguien que está pasando una dificultad, o nosotros mismos, ¿verdad? Repetirnos: confía en Dios. Ajá, pero la persona que está pasando la situación dice: ¿y cómo hago para confiar en Dios? Sí, yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios o un ser supremo, una energía, no sé. Pero ¿cómo hago para confiar en Dios? Bueno, pues aquí en Esdras nosotros vamos a aprender a cómo realmente confiar, a cómo realmente depender de Dios. Y vamos a ver el contexto de esta historia, que a veces no platicamos mucho de ella. Yo no recuerdo escuchar muchas predicaciones acerca de Esdras, o solamente nos centramos en el pecado que cometió el pueblo casándose con mujeres que no eran judías, que no eran israelitas, y cómo Esdras lo resuelve, ¿no? Pero no, hay una historia preciosa detrás de todo esto, y vamos a este contexto. Yo quiero que ahí en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 12 y 16, una hoja atrás, Esdras 7, versículo 12 al 16, y dice así la palabra de nuestro Dios. Bueno, desde el 11 lo voy a leer. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley de del Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá conforme a la ley que tu Dios te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Y este es el contexto de Esdras. Así es como Esdras comienza esta hermosa, ¿verdad? Esta hermosa empresa, o cómo le ponemos, este trabajo, porque él era maestro y él era él guardaba la ley, él era un sacerdote en Babilonia. Es impresionante, hermanos, cómo con Esdras se comienza a cumplir la profecía de Jeremías, ¿verdad? Donde leemos en el libro de Jeremías que la cautividad de Babilonia hacia el pueblo de Israel iba a durar 70 años, hacia el reino del sur,
duraría 70 años, y con Esdras se cumple. Y Esdras es el encomendado, el líder que va a llevar la segunda ola de judíos que van a regresar a Jerusalén. Ya había una parte con Sennacherib, y después aparece Esdras, y después al mismo tiempo va a aparecer también Nehemías. Te quiero situar en esta parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces el rey de repente dice, levanta un edicto y dice, pueden regresar. Los judíos que vinieron de cautiverio a Babilonia, el imperio persa vence a Babilonia, y entonces ellos dicen, ¿saben qué? No sé qué hacen aquí, regresen a su lugar de origen. Y entonces a Esdras se le encomienda esta parte. Esto fue en el año 538, cuando se da esta orden antes de Cristo. Y pues todos jubilosos, todos contentos. Acuérdate, habían pasado 70 años ya en Babilonia, ya habían pasado varias generaciones de los que habían llegado, ¿verdad?, en el cautiverio. Ya habían muerto muchas personas de las que habían entrado, pero ya habían también hecho familia, ya habían dejado generaciones, y Esdras es parte de estas generaciones en las que nacieron en Babilonia, pero seguían guardando la ley de Dios, pero seguían temiendo al Señor, pero seguían guardando la ley de Moisés, la seguían estudiando y la seguían viviendo, y entonces a ellos se les permite volver a su tierra. ¿Quién era Esdras? ¿Quién era este hombre? Porque yo quiero que pongas atención en la vida de él, porque podemos hablar acerca de lo que está sucediendo y del rey y de la situación, pero ¿a quién se le encomendó esto? Y saben que, hermanos, a mí me impactó mucho la vida de Esdras, no solo el carácter, su vida. ¿Quién era él? Yo creo que tenemos que tomar mucho ejemplo, y después de esta enseñanza tomarnos un tiempo para leer detenidamente el libro de Esdras y aprender del carácter que él tenía, de la manera en la que él amaba a Dios. Pero ¿quién era este hombre? ¿Quién era Esdras? Bueno, él era sacerdote descendiente de Aarón. Sacerdote descendiente de Aarón. ¿Cómo era posible después de tantos años, verdad? Desde Moisés hasta el cautiverio y hasta el regreso. ¿Cómo era posible? Bueno, fue posible. Esdras era de la línea sacerdotal de Aarón, si no, no hubiera podido ser sacerdote. Pero también era experto en la ley de Moisés. Era estudioso de la ley, pero también era maestro de las escrituras. Dentro de un cautiverio y dentro de una nación extranjera, Esdras enseñaba a las personas, estudiaba la palabra y enseñaba la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que la guardase, para que siguieran cumpliendo los mandamientos. Esdras se va a volver una figura crucial para la restauración de Israel. Esdras es cuando regresa el pueblo de Israel a reconstruir el templo, porque a eso es a lo que regresan. Esdras es la figura espiritual y Nehemías es la figura política. Por eso Esdras y Nehemías van de la mano. Realmente eran un libro, era una historia en conjunto. Después cuando se hace la división de la Biblia se dividen como dos diferentes, pero tú puedes leer Esdras y Nehemías juntos, hablan de la misma historia. Y Esdras era el sacerdote y Nehemías era el gobernador, pudiéramos decir, ¿no? El líder político en ese tiempo, en ese momento. Entonces Esdras es una figura crucial para la restauración de Israel. Esdras es un ejemplo de devoción a Dios y de compromiso a la palabra de Dios. No solamente él enseñaba la Biblia, él vivía la ley de Moisés, él vivía. Y ahí en Esdras 7, versículo 6 y versículo 10, mira lo que dice la palabra de Dios. Esdras 7, versículo 6 dice: este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor su Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Empieza a subrayar estas características. Era un hombre que guardaba, versado, maestro en la ley, tenía el favor del rey, o sea, le caía bien al rey, era cercano al rey. Imagínate tener esa posición, pero lo más importante, que Dios estaba con él. Y luego vamos al versículo 10, porque ahí también nos da ciertas características de Esdras. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Fíjate estas características que tiene Esdras. Él se había dedicado toda su vida a estudiar la ley de Dios, pero también la practicaba.
la ponía en obra, tenía un testimonio que pesaba. Y aparte les enseñaba a los israelitas a guardar la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esto, podemos entender por qué Esdras fue escogido como líder para llevar esta segunda ola de judíos de regreso a Jerusalén, de regreso a reconstruir el templo. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también este rey Artajerjes, dice que le entregó a Esdras todos los utensilios de oro que Nabucodonosor había tomado. Cuando él se lleva cautivo al pueblo, al reino del sur, a estas dos tribus que quedan, ya para este entonces las tribus del norte ya habían sido llevadas al cautiverio. Cuando Nabucodonosor llega, dice que toma todos los tesoros del templo y se lleva todo lo que Salomón había hecho. Todo lo que vemos en Segunda de Crónicas, cuando Salomón consagra el templo, toda esa majestuosidad, todos esos escudos que había hecho David para los valientes, para los que iban a guardar el templo, los utensilios de oro, de cobre, todo lo que nos cuenta la Biblia, Nabucodonosor los toma y se los lleva porque era parte del botín. Pero fíjate qué cosa tan especial pasó. Durante 70 años no los fundieron, no los regaron, ¿verdad? No los dieron como regalos a otras naciones. No pasó nada, se quedaron guardados. Lo más lógico es que hubieran fundido todo el oro y hubieran hecho ídolos, hubieran hecho joyas, hubieran hecho coronas, hubieran hecho otra cosa. Pero los utensilios del templo se quedaron tal y como estaban. La Biblia nos está diciendo aquí que no solamente le dice el rey a Esdras, regresa a Jerusalén y reconstruyan su templo, sino que le da todos los utensilios del templo que se habían guardado. Y no solo eso, hermanos, aparte le da una ofrenda de oro y de plata que él había juntado con los principales del reino de Persia para que se construyera el templo a Dios. O sea, no era algo sencillo, hermanos. Tú a lo mejor lo lees en la Biblia y dices, pues se llevó a la gente y se llevó los tesoros a reconstruir el templo. Analiza esta parte y tú imagínala en este tiempo. ¿A qué equivaldría esto? ¿Cómo sería algo así? Que alguien regresara con tantos tesoros. Y te quiero decir por qué. En Esdras 7, en el versículo 15, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, del 15 al 20. Lleva oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. O sea, el rey le da ofrendas al Dios de Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Con este dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino para ofrecerlos en el altar del templo de Dios y de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes, pero depositen en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Esto lo dijo el rey, el rey se lo dijo a Esdras. O sea, no te va a faltar nada, tú no vas a tener necesidad. Y si algo sucediera, si algo faltara, yo lo voy a pagar. O sea, casi Esdras tenía un cheque en blanco de parte del rey Artajerjes. Pero más adelante, en el capítulo 8, en el versículo 25 y 27, y fue algo que a mí hermanos, a mí me sorprendió la cantidad de este tesoro. Esdras 8, versículo 26 y 27, pon atención a las cantidades. Dice así la palabra de Dios: en presencia de ellos, porque después Esdras toma los tesoros y en presencia de quienes lo iban a acompañar, dice: en presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey y sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente: 21,450 kilos de plata, 21,450 kilos de plata. Utensilios de plata que pesaban 3,300 kilos, 3,300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos,
y 2 recipientes de bronce bruñidos de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Yo creo que nadie ha visto tanto oro y tanta plata en su vida, que yo conozca. ¿No? Yo creo que no, esto es una locura, hermanos, una locura de tesoros que se le encomienda a Esdras y le dice: regrésalo, llévalo, aquí está, toma, y si te falta dinero, lo pone el rey, lo paga el rey. ¿A qué gente se lleva Esdras? ¿Qué personas llevaba junto con todo este tesoro real tan grande a la tierra de Israel? Recuerda que él estaba en Susa, él estaba en la capital del reino persa. Tú ves un mapa bíblico, no está cercano a Jerusalén, es lejos, es complicado, y tenían que atravesar un río. Entonces no iba a ser un sencillo como decir: ay, aquí a 3 cuadras llevo las cosas y regreso. No, hermanos. Aparte, Esdras llevaba sacerdotes, llevaba levitas, llevaba cantores, llevaba porteros, llevaba líderes espirituales, llevaba hombres, mujeres y niños, y era una cantidad de personas considerable, pero también el tesoro era grande. Entonces no iba a pasar desapercibido, no iba a pasar desapercibido. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque el regreso de Esdras del reino de Persia a Jerusalén, ese camino, ese trayecto estaba lleno de bandidos, y estaba también era peligroso, estaba lleno de asaltantes. Y te estoy hablando que llevaban un tesoro gigante en oro y en plata y en bronce. Y te estoy hablando que llevaban personas y que llevaban hasta niños. No iban a pasar desapercibidos, no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil llegar a Jerusalén de esa manera. Una procesión grande. ¿Has visto las procesiones? No sé si te ha tocado las procesiones cuando es el 12 de diciembre, la gente que va a la basílica. Un año nos tocó de Puebla, que venía la gente de Puebla a la peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe. Cuánta cantidad de personas, cuánta cantidad hay sobre Zaragoza, y es impresionante ver eso. Son muchas personas. Bueno, algo así yo me imaginé que sucedió con Esdras y con todas las personas que iban a regresar. Era peligroso, los podían asaltar, los podían matar, les iban a robar las cosas, y todo lo que el edicto del rey había mandado, todo lo que les había dado, era muy probable que se perdiera y que no llegara a Jerusalén. Pero algo sucede con Esdras, y también aquí pon atención, porque en los versículos que leímos, en Esdras 8:13, dice algo, Esdras 8:21, en Esdras 8:21, dice algo que Esdras le expresa a todo este pueblo. Dice en el versículo 21 que después de que ayunaron y oraron, dice, en realidad, en el 22, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera del enemigo, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. A pesar de lo que te estoy platicando, de lo que llevaban y de lo que iban a hacer, Esdras no quiso pedirle ayuda al rey, porque si le hubiera dicho: ponnos una guardia, ¿no, rey? Ponnos el ejército que nos abra camino, el ejército que nos guarde las espaldas por cualquier cosa, era lo más lógico, hermanos. Pero Esdras dice que sintió vergüenza. Estas son las dos cosas que hoy vamos a aprender para hablar acerca de dependencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Esdras no le pidió ayuda al rey? Y aquí el mismo texto nos da la respuesta. A Esdras le dio vergüenza minimizar el nombre y el poder de Dios. Esdras sintió vergüenza. ¿Y sabes por qué? Porque Esdras ya le había hablado al rey de quién era su Dios todopoderoso. Y si él decía: sí, vamos a ir a restaurar el templo, vamos a llevar los tesoros, vamos a llevar a la gente, vamos a volver a tomar el lugar, a poblar de nuevo para que la gente vuelva a adorar el nombre de Dios, se instauren de nuevo los sacrificios, volvamos a reedificar la ciudad, porque Dios es el Dios de Dios, es el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes. Ay, pero cuídanos, ¿no, rey? Porque si no, no llegamos, ¿no? Ay, pero ayúdanos, ¿no, rey? Porque si no, pues nos van a asaltar. Ponnos policías, rey. Pero Dios es todopoderoso.
pero tú ponnos policías, ¿no? Ponnos guardianes. Tú, Rey, tú sé nuestra seguridad y nosotros vamos a adorar al Dios Todopoderoso. De eso está hablando Esdras. De eso está hablando Esdras. Por eso yo te comenzaba diciendo, podemos decir, claro que yo confío en Dios, claro que sí, claro que yo creo en el poder de Dios. Pero cuando tengo la situación difícil, cuando tengo la vida que se me está complicando, corro a buscar ayuda lejos de Dios. Pero Dios es poderoso, pero creo en Él, pero confío en Él. Pero si estoy enfermo, corro al médico. Antes de decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida, sé mi médico, sé mi sanador, yo creo en ti y yo sé que desde ahora soy sano. Voy a ir al médico a que me digan y me voy a tomar la medicina si me toca, está bien, Señor, pero yo confío en ti. Yo sé que lo que tú vas a hacer en mi cuerpo es lo mejor, es tu voluntad. Pero no corremos, ¿verdad? No confiamos en Dios. Nos hace falta el dinero y corremos al préstamo, corremos a la familia. Hay alguna situación y corremos lejos de la voluntad de Dios y de lo que Dios ha dicho aquí. Y es sorprendente cómo Esdras dice, me dio vergüenza pedirle al rey su ayuda, porque yo no iba a dejar en mal el nombre de mi Dios. Cada vez que tú y yo buscamos respuesta lejos de la palabra de Dios, avergonzamos el nombre de Dios y su poder. Porque yo sé que también hemos hablado de Cristo y le hemos dicho a la gente, confía en Dios, Él es tu sanador, confía en Dios, Él va a resolver tu problema, créele al Señor, ten fe, Él va a resolver tus finanzas, Él te va a dar el trabajo, mira, Él va a solucionar el problema familiar, el problema legal, confía en Dios. Y cuando nos toca a nosotros confiar en Dios, estamos buscando la solución en todos los lugares, ¿verdad? En todas las personas, en todas las situaciones, menos en lo que nosotros estamos hablando. Por eso tenemos que tener cuidado con esto y tenemos que aprender de Esdras. A mí esto fue lo que me impactó de este hombre. No que fuera sacerdote, maestro, letrado. Yo sé que eso tenía mucho que ver en su vida, porque él conocía a quién había creído. Él lo conocía perfectamente a la luz de la ley de Moisés. Acuérdate que ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían el Espíritu Santo, no tenían toda la obra completa que ahora nosotros tenemos. Ellos tenían la ley de Moisés, pero con eso también era suficiente para ellos. Era un hombre que creía que el Dios Todopoderoso lo iba a librar de todo mal, que creía, él sí creía, él sí confiaba. Y no solamente él puso su vida en las manos de Dios, puso la vida de un pueblo, puso las riquezas de ese pueblo, puso todo para lo que iba a servir ese grande tesoro, y lo puso en las manos de Dios y no dudó. Y a veces, hermanos, nosotros dudamos. ¿Cuánto no dudamos a veces en el dinero? ¿Qué es lo que un poco más nos puede pegar en este tiempo? No, es que si no trabajo no tengo. Ok, está bien, ¿no? Pero Dios es todopoderoso, pero si no trabajas no comes. Está bien. No, es que si no me dan el préstamo, no salgo de esta. Ok. Y aquí está Esdras diciendo, me dio vergüenza pedirle ayuda al rey. Me dio vergüenza, no quise, porque mi Dios es más poderoso que cualquier rey. Él conocía, él sabía, hermanos, él tenía la seguridad, la certeza en su vida que Dios lo iba a librar de cualquier asaltante, de cualquier situación difícil, y que si Dios había dicho muchos años antes a través de la profecía de Jeremías que ellos iban a regresar 70 años después a tomar de nuevo su territorio, a reedificar el templo, a restablecer, ¿verdad?, el reino de Israel, a que un día el Mesías se iba a sentar en ese trono directo de David, el vástago de David. Esdras sabía que Dios lo iba a cumplir de una u otra manera. Por eso él no tenía temor, porque él sabía que Dios iba a cumplir su palabra. De una u otra forma, él siempre cumple su palabra. Y es lo que esta noche yo quiero que tú te quedes en tu corazón. No tengas miedo de confiar en Dios, pero no busques ayuda donde Dios no está. No busques consejo en gente que no está alineada a la palabra de Dios. No te equivoques.
No te equivoques, iglesia. No busques la luz con gente que está en más tinieblas que tú. Y a veces son los errores que cometemos. Corremos a buscar la verdad con gente que está peor que nosotros, pero creemos que ahí está la verdad, pero creemos que ahí está la solución. No puedes un ciego guiar a otro ciego, y lo dijo Jesús. No puede un ciego guiar a otro ciego. Esdras sabía esto, Esdras conocía esto, y su declaración a mí, de verdad, hermanos, sí impacta mi corazón. Salmo 121, versículo del 1 al 8. Vamos al libro de los Salmos. Vamos a ver qué dice el salmista de esto. Y es un salmo precioso. La mañana lo estaba leyendo, y de verdad, hermanos, que cómo la palabra de Dios anima nuestras vidas. Es uno de los salmos más reconfortantes de la Biblia, y dice así: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Ese es tu Señor, ese es mi Señor, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Podremos desconfiar del creador del universo? ¿Podremos no poner toda nuestra confianza en Él? Dice: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y yo sé que este salmo Esdras lo sabía. Por eso él dijo: el Señor nos va a proteger. El Señor es nuestro ayudador. Él no duerme, Él no se distrae. Él guarda nuestro camino en la casa, fuera de la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. El Señor nos guarda. El Señor no permite que nos pase algún mal. El Señor nos va a llevar con bien. Así como nos trajo en el cautiverio, el Señor así va a regresar a su pueblo. Esdras conocía a este Señor, por eso él estaba confiado, porque conocía a su Señor. ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Cómo podemos poner toda nuestra confianza en Él? Conociendo su palabra, hermanos. No hay otra manera. Tú no confías en quien no conoces, ¿o sí? Tú le dejas tu monedero o tu cartera o tu computadora, tu celular a alguien que va pasando en la calle. Tú le dices: ay, cuídamelo, ahorita regreso. Yo he visto, bueno, que en algunos países sí sucede, ¿no? Que dejan las cosas y se van y no sé qué en el metro y regresan y ahí está, ¿no? Porque tienen otra cultura. Hablo del mexicano. No, o sea, al contrario, hasta abrazamos las cosas, ¿no? Cuando salimos. ¿Quién le confiaría algo valioso a alguien que no conoce? Bueno, hermanos, ahí está la respuesta. ¿Quieres confiar en Dios? Conoce a Dios. Conoce a Dios, y entre más lo conozcas, más vas a confiar en Él, más vas a creer en Él, más te vas a enamorar de Él, y más seguro vas a decir: el Señor es mi ayudador, el Señor es el que me guarda, el Señor es mi sanador, el Señor es el que tiene mi economía en las manos, el Señor es el que tiene mis relaciones en sus manos preciosas. Haz tu voluntad, Señor, porque la mía es corta. Yo solamente veo así, pero tú ves la eternidad. Tú ves el pasado, el presente y el futuro, y en tus manos yo sé que estoy segura. Confía en el Señor, hermanos. Vamos a confiar en el Señor. Esdras nos habla de integridad, de excelencia hacia Dios y del testimonio que él daba, no solamente con el rey, porque al rey ya le había hablado de Dios, sino con el pueblo. Muchas veces la gente no nos escucha porque no tenemos integridad, porque ellos no ven esto en nosotros. Muchas veces la gente no se acerca a Dios a través de la invitación, a través de que le digamos: oye, mira, soy cristiano, porque no pueden ver esto, hermanos. Imagínate la vida de Esdras, que el rey dijo: tú ve, Esdras, que lo escogió de entre todos y dijo: tú vas a ser el elegido de llevar los tesoros, de cumplir la profecía de Jeremías. Tú eres el elegido porque yo he visto un testimonio en ti, una integridad. Son cosas que tenemos que aprender de Esdras. Son cosas que nos deberían de preocupar, hermanos, y de ocupar en nuestra vida cristiana.
¿Qué tanto conocemos a nuestro Señor para confiar en Él, pero también para que la gente pueda ver esa confianza? Qué importante que como padres de familia, qué importante es que nuestros hijos puedan ver esa fe en nosotros. Queremos que los hijos se entreguen a Cristo, pero si ven un corazón dividido, un testimonio dividido, olvídalo, no va a suceder. Y después, Señor, tráelo, Señor, pero ¿qué hay de testimonio? ¿Por qué el pueblo dijo, claro que yo me regreso a Jerusalén? Era gente que en su vida había visto, ya era gente que no conocía ni el templo, que no conocía, había muy pocos que todavía se acordaban, ya era gente grande. Pero las generaciones jóvenes, los niños, ¿qué hizo que dijeran, yo voy contigo, Esdras? El testimonio de Esdras, hermanos, el testimonio, la vida que él llevaba. Ya lo leímos, era íntegro, era maestro de la ley, pero no solamente la estudiaba, la practicaba y la enseñaba. Cosa que nosotros tenemos que hacer, conocer la ley, conocer la palabra, practicarla primero, ¿verdad? Interiorizarla y después enseñarla a los demás. Es una fórmula infalible para poder traer a alguien a los pies de Cristo. ¿No sucede? Algo ahí está. Pero esta noche estamos aprendiendo qué cosas tenemos que, de nuevo, regresar al camino con el ejemplo de Esdras. Si nosotros queremos aprender a depender de Dios, tenemos que decir basta a dejar en mal el poderoso nombre de nuestro Dios. Hoy vamos a hacer ese compromiso, que de hoy en adelante, hermanos, se termine que tú y yo dejemos en mal a Dios. ¿Cómo? Con nuestros actos. Es sencillo, son cosas bien sencillas. Que la siguiente vez que estés en una situación difícil y quieras o queramos ir a resolver lejos de Dios, digamos no, resuelvo en Dios y confío en Él y espero en Él. Entonces, hermanos, es un compromiso que tenemos que hacer hoy. ¿Por qué Esdras? ¿Cuál es la siguiente razón por la que Esdras no pidió ayuda al rey? Bueno, pues él no pidió ayuda porque él comprendió lo que te estoy diciendo. Él sabía que Dios era más que suficiente en su vida. No había más, hermanos, no había más en la vida de Esdras que la suficiencia de Dios. Y esto es bien importante, entender que Dios tiene que ser todo en nuestras vidas. Vamos ahí en el mismo libro de Esdras, en el versículo 23, vamos a leerlos. Dice así la palabra de Dios: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Así de sencillo, así de sencillo. Oramos y ayunamos y le pedimos a Dios su protección. Él lo hizo. Hasta pudiera sonar como, a ver, ¿cómo? Ibas a llevar kilos de oro, 1,300 kilos de oro y gente, y había asaltantes y había malvados en el camino, y tú oraste y ayunaste, y Dios lo hizo. Sí, hermanos, sí, porque Esdras, ¿verdad? Esdras conocía podemos decir, esas armas espirituales que tú y yo también tenemos, el ayuno y la oración. ¿Cuánto tiempo pasamos ayunando? ¿Qué es nuestra disciplina? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Qué comunión hay con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios escuchando? Y no solamente escuchando, leyendo la Biblia, sino también interiorizando la palabra de Dios, trayendo la voz de Dios a nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo? Esdras le fue suficiente orar y ayunar, y Dios guardó su camino, porque es lo que nos estaba diciendo, es lo que nos dice la palabra. Aprender a depender de Dios también, hermanos, es tomar decisiones valientes. Aprender a decir no al temor, aprender a decir ya no más incredulidad, aprender a decir ya no más a la impaciencia, aprender a esperar en Dios. El Salmo 40, versículo 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo de cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que tenemos que hacer en momentos de circunstancias difíciles. Dios tiene que ser suficiente
en nuestra adversidad, en nuestro dolor, en nuestra angustia, en el problema que estemos pasando. Así como Esdras tenía una gran empresa por delante, yo sé que tú también has sido llamado con un propósito de Dios en tu vida. Pero ¿cómo lo vas a realizar? ¿Cómo lo vas a realizar? Así, hermanos, sabiendo que Dios es suficiente para nuestras vidas. Que si Dios hace su voluntad, es lo correcto, es lo que necesitamos. No buscando soluciones, no buscando atajos, no buscando caminos alternos, esperando en el Señor. No es fácil tener paciencia cuando estás en el foso de lodo cenagoso hundiéndote, pero Dios no nos va a dejar, hermanos, nunca nos ha dejado. Aquí estamos como testimonio. Tú y yo somos testimonio de ese poder, de ese amor, de esa fidelidad de Dios. A veces dudamos porque queremos dudar, pero realmente no tenemos por qué dudar. Dios ha sido fiel y ha sido perfectamente bueno. Él nunca nos va a dejar. Esdras va a liderar al pueblo con el ejemplo, y es algo lo que nosotros tenemos que poner mucha atención. Esdras va a liderar al pueblo con el ejemplo. El pueblo vieron una manera real en cómo Esdras confió en Dios a pesar de las circunstancias que tenían por delante. Te digo que tenían que hasta atravesar un río. Antes de atravesarlo, dice que se pusieron a ayunar y a orar. ¿Cómo lo hicieron? Yo no sé cómo atravesaron el río con tantas cosas y con tantas personas que iban. La Biblia no lo dice, pero lo lograron. Pero antes de eso decidieron creerle a Dios con todo su corazón y no confiar en el rey. Esdras fortaleció la fe del pueblo. Esdras fue de testimonio del poder y de la fidelidad de Dios. Es por eso que yo te decía, si nosotros como padres tomamos este ejemplo de Esdras, te aseguro que tus hijos te van a seguir en el camino de la fe. No van a dudar. Ellos van a ver fortaleza, ellos van a ver fe, ellos van a ver oración, ellos van a ver ayuno, ellos van a ver confianza, ellos van a ver integridad. Y te voy a decir algo, su vida va a replicar lo que ellos aprendan de ti. Pero qué importante, hermanos, qué importante es tomar esta decisión. No avergonzar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y decir, tú, Señor, eres suficiente. Y que los demás vean que nosotros tomamos esa decisión. De eso se trata esta enseñanza, hermano. De eso se trata esta enseñanza. ¿Cuál fue el resultado en el pueblo de Dios, en la vida de Esdras, de depender totalmente de Dios? Bueno, pues Dios honró a quienes lo honraron y respaldó a quienes dependen completamente de Él. Y ese puede ser el resultado en tu vida, ese puede ser el resultado en mi vida, si yo decido tomar esto y decido tomar decisiones valientes y ponerme bajo la voluntad de Dios. Dios honra a quienes le honran y respalda a quienes confían en Él. ¿Tienes alguna situación en tu vida esta noche? ¿Hay alguna duda que a lo mejor está en tu cabeza? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? La vida, el médico, el abogado, los amigos, la familia, el trabajo están marcando a lo mejor alguna cosa. Pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién realmente tiene el control de todo eso? ¿Quién está sobre eso? Algo maravilloso, no sé si tú lo notaste. Un rey de un imperio persa gigante. Yo estaba viendo el mapa del imperio persa. Si el reino babilonio era grande, Persia abarcó casi toda Asia y llegó hasta Grecia. Entonces más o menos poniéndote en un panorama geográfico, casi llega hasta Grecia, abarca casi toda Asia y parte de África. Un imperio gigante, con mucho poder, con mucha fuerza militar. Y Dios doblegó el corazón del rey para que le diera una ofrenda para reconstruir su templo. De ese Dios estamos hablando, hermanos. Ese es el Dios que está aquí con nosotros. ¿Tú crees que no va a solucionar tu problema? ¿Tú crees que no va a tener en control tu trabajo, tu familia, tu vida? ¿Tú crees que no? Si doblegó el corazón de un rey, de un imperio. A mí me fascinan las historias de la Biblia porque me colocan en el lugar de poderme maravillar de lo que Dios hace. No son historias, no son cuentos, fue una realidad. Si tú lo buscas históricamente, esto sucedió y esto pasó. Y el pueblo de Israel regresa a reedificar el templo
y ofrecer de nuevo sacrificios a Dios. Y te voy a decir algo, desde el tiempo de Josué no se celebraba la Pascua. Desde el Gilgal, donde se circuncidaron, fue la última Pascua que se celebró, hasta el retorno de Esdras. ¿Sabes cuántos años habían pasado? Y regresaron a celebrar la Pascua, que es figura del sacrificio de Cristo, que es figura de lo que Jesús iba a venir a hacer en aquella cruz. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Quien honra a Dios, Dios lo honra. Quien confía en el Señor lo respalda. Son cosas muy sencillas que tenemos que entender. Dios no es complicado. Dios es sencillo, es fácil. Lo que decía mi esposo, ¿no? Es palabra del profeta. Tú me sedujiste con tu amor. Dice, y yo me permití seducir. Así es, hermanos, déjate seducir por el amor de Dios. Déjate seducir por la verdad de la palabra y confía en Él, realmente confía. Entonces, después de esto, analizas y dices, ¿he confiado realmente en Dios? ¿O solo me ha servido en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad? Pero cuando no estoy en esos momentos, confío en mi propia sabiduría, en mis propios caminos, como dice Proverbios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ese Dios que hizo que imperios se doblegaran ante Él, es el mismo Dios que hoy quiere decirte, depende de mí. ¿Y sabes qué? Nada te va a hacer falta. Esdras 8, 30 al 32. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo concluye esta situación? Dice así la palabra de Dios. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron el oro y los utensilios que fueron pesados para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto Dios nos acompañó. Subraya esto, márcalo, yo no sé, pero esta palabra se tiene que quedar en tu corazón. Durante todo el trayecto Dios nos acompañó y nos libró de los enemigos y asaltantes. Dios te va a librar de tus enemigos y de tus asaltantes, de quien quiera robar tu bendición, de quien quiera cambiar tu propósito en Él. Dios te va a librar si tú le crees. Dios va a librar esta iglesia de lo que el enemigo quiere hacer, destruir, dividir, enfriar, que no haya fe, que haya carnalidad. Dios va a librar, hermanos. Yo sí lo creo en el nombre de Jesús, y yo creo que Dios está haciendo cosas en nuestra vida para que digamos no, Señor, y no vamos a avergonzar tu nombre, y vamos a dar testimonio, y vamos a confiar plenamente en ti, porque yo sé que tú estás trayendo transformación a este lugar. Dice, Dios nos acompañó y nos libró. Al llegar a Jerusalén nos quedamos descansando 3 días. El Señor estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Nada. Y cuando dice nada es que no se le pasa nada al Señor. Deuteronomio 31:8. Vamos a ver qué dice. Es una declaración preciosa que Moisés le hace a Josué antes de que cruzaran la tierra prometida. Antes, hermanos, de que conquistaran, de que tomaran. Esto es lo que le dice Moisés a Josué. Dice así la palabra de Dios: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Esa es palabra para ti hoy, hermanos. Es palabra para ti hoy. El Señor va delante de ti. Él no te va a dejar. No te desanimes, no desfallezcas, no dudes. Dios está contigo. Pero tenemos también, hermanos, otra declaración preciosa en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 16. Juan 6:16, una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Juan 6, versículo 16. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado, comenzó una tormenta. Dice,
Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros. Escucha esta distancia, 5 o 6 kilómetros ya habían remado en el lago, dice. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. ¿Ves este milagro aquí? Se suben a la barca, empieza una tormenta, Jesús no estaba, comienzan ellos a espantarse, a decir qué está sucediendo, iremos a naufragar, esto se irá a descomponer, ¿qué va a pasar? De repente dice que 5 o 6 kilómetros hacia adentro, no sé qué distancia haya entre 5 o 6 kilómetros, no sé si sea más o menos de aquí al metro Seúl, no sé, más o menos. Ya estaban profundos en el lago y la tormenta y en la noche y solitos, porque Jesús no estaba, y de repente lo ven caminar en el mar y se espantan y dicen, ¿qué es esto? ¿Un fantasma? ¿Qué sucede? Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Fíjate lo que te está diciendo el Señor esta noche. No temas, soy yo. Dice que subieron a la barca Jesús y que enseguida llegaron al lugar donde iba su destino. ¿Cómo hizo Jesús esto? ¿Cómo hizo Jesús esto? Enseguida, no sé si voló, no sé si se teletransportaron, no sé, no me lo puedo imaginar, pero cuando está Jesús en tu barca, todo está bien. Todo está bien, todo está correcto. Enamórate de esto de Dios, enamórate de este Jesús, créele a Dios lo que te está diciendo esta noche. Qué precioso es nuestro Dios, hermanos, qué precioso. Aprender a depender de Dios no es una opción para el cristiano que quiere vivir una vida victoriosa. Escucha lo que te estoy diciendo. Aprender a depender de Dios no es opcional para el que quiere una vida cristiana, pero en victoria, pero real, pero en integridad, pero con milagros y prodigios en su vida, pero con respuestas. Sí, pasaremos aflicciones, pero Dios está con nosotros. Él ya venció al mundo. Si quieres tener esta clase de vida, tienes que aprender a vivir dependiendo de Dios. Esdras nos va a enseñar o nos está enseñando a confiar en Dios, que confiar en Dios es mucho más que palabras, es mucho más que decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo leo mi Biblia, sí. No, va más allá, es tomar decisiones valientes que honren su nombre, es usar las armas espirituales. Ahí tienes el ayuno, la oración y la palabra y el testimonio, hermanos, ahí las tienes, en lugar de apoyarnos en la fuerza humana. Y es esperar pacientemente en Él, aún en medio de la dificultad, aún en medio de lo que te esté sucediendo el día de hoy, aún en medio de lo que te esté pasando, de lo que me esté pasando, de lo que estemos viviendo. Es ahí confiar, seguir confiando en el Señor y seguir creyendo que Él, si está en nuestra barca, todo está bien. Todo está bien, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar y yo quiero que te lleves esta enseñanza en tu corazón y en tu vida. Vamos a confiar en Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Que jamás la duda vuelva a invadirnos, que jamás la tristeza, la incredulidad, que jamás el desánimo, hermanos, el enojo,